Entonces, hermanos, como yo hablé, nosotros hoy día vamos a empezar un poco a hablar un ratito sobre, al respecto de los nombres de los apóstoles. Entonces, tiene cosas muy interesantes y que nosotros vamos a aprender. Yo quiero repasar para todos ustedes las enseñanzas que Dios habló conmigo y que yo voy a mostrar para ustedes ahora. Pero antes pido que me acompañen en una oración. Dios, nosotros estamos acá más una vez, estamos acá para aprender y escuchar, Padre, en este día que gracias a tu amor nosotros tenemos. Te pido, Padre, que bendiga a mí, que yo no hable nada de mi corazón, que yo hable solamente lo que tú quieres que yo hable, que yo hable solamente lo que tú quieres decir, Padre, en este momento. Te pido, Señor, que bendiga a todas las personas que van a mirar ahora, acá en vivo por Zoom, las personas que van a mirar después en nuestro canal en YouTube, y que todo ese momento, todo esto, Padre, sea solamente para nos acercarnos de ti, Señor. Y en nombre de tu Hijo Jesús, que yo haga esta oración. Amén. Mis hermanos, ahora yo voy a compartir mi pantalla para ustedes. Acá está el nombre de los apóstoles. Entonces, hoy día este estudio y que nosotros vamos a tener, y yo voy a hacer la presentación que va a tener en este estudio de hoy. Vamos a empezar con una introducción. Yo voy a hacer una pequeña, como puedo decir, presentación del tema. El desarrollo, yo voy a hablar el nombre de cada uno de los apóstoles y su significado también. Y en la conclusión, algunas palabritas finales, algunas cosas que yo voy a hablar acá para ustedes. La introducción, la presentación del tema. Nosotros sabemos que habían 12 apóstoles que estaban con Jesús. También somos conscientes de que sus acciones fueron notables y las buenas consecuencias de ellas se pueden ver hasta el día de hoy. Pero, hermanos, nosotros no vamos a ver las acciones de ellos, lo que hicieron, su historia. No, nosotros no vamos a ver el día de hoy. Eso no toca a mí el día de hoy. Ahora nosotros, como yo hablé muchas veces hasta ahora, nosotros vamos a estudiar sobre el nombre de los apóstoles. Cuando nosotros vamos a conocer a alguien, ¿cómo nosotros hacemos generalmente? Nosotros preguntamos su nombre. Vamos a esa persona, hola, ¿cómo es tu nombre? Alguna cosa así. Cuando vamos a pedir alguna información, alguna cosa. Normalmente, nosotros preguntamos su nombre. Entonces, empezamos conociendo a una persona por su nombre. Y con los apóstoles, con los 12 que estuvieron con Jesús en aquel momento, nosotros no vamos a hacer diferente. Iniciamos una serie de estudios sobre los apóstoles en el día 11 de abril. Y el domingo pasado estudiamos un poco sobre la cantidad de los apóstoles con nuestro hermano Bruno. Y en el último jueves tuvimos una profundización del estudio que nuestro hermano Bruno hizo con nuestro hermano Jaime. ¿Ya? Entonces, hoy día nosotros vamos a continuar esta serie de estudios que nosotros empezamos en el día 11 sobre los apóstoles, y hoy día nosotros vamos a estudiar sobre los nombres de ellos. Entonces, ¿quién eran estos 12 y la origen de sus nombres? ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a hacer un ratito de esto, y no sé si alguien tiene ganas de tener un hijo o alguna cosa, entonces el significado puede traer alguna cosa para ustedes, aclarar algunas cosas, traer sugestiones, todo eso, ¿ya? El nombre de cada uno de los apóstoles y su significado, el desarrollo, ¿ya? Esta es la lista de los nombres de los 12 apóstoles. Pedro, Santiago o Jacobo,
Depende de la versión. Entonces, dependiendo de la versión que tú estás leyendo, o tiene Santiago o tiene Jacobo. Y vamos a ver por qué, de dónde viene este nombre acá, Jacobo. Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, un segundo Santiago, Tadeo, Simón, el Zelote y Judas Iscariote. La lista se puede encontrar ¿dónde? En Mateo 10, del versículo 2 hasta versículo 4, Marcos 3, del versículo 16 hasta versículo 19, Lucas 6, del versículo 12 hasta versículo 16, y en Hechos 1, 13. Tiene una particularidad en esta lista de hechos. ¿Por qué? Judas Iscariote no está en esta lista de hechos, porque la lista fue hecha después de su muerte. Ya entonces, allá tiene algunos acontecimientos que habla, estos apóstoles estaban acá, y Judas Iscariote no estaba allá en aquella lista porque porque la lista fue hecha después de su muerte. Hermanos, ahora vamos a empezar sobre cada uno, vamos a profundizar sobre cada uno de los nombres de 12 siervos que fueron escogidos por Jesús. Ya, entonces, de estos 12 que están acá, ahora nosotros vamos a empezar a hablar un ratito sobre sus nombres, sus significados, dónde vienen y algunas curiosidades, algunas cosas así. ¿Ya? El primero, Pedro. Pedro es un nombre griego y su significado es piedra, roca. Probablemente su nombre original de este apóstol era el nombre Simeón. Entonces, en Hechos 15, 14, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, hace referencia a este apóstol con el nombre de Simeón o Simón, como acá tiene. Y quizás él también había adoptado el nombre Simón como muchos judíos hizo. Hermanos, el significado de este nombre de este apóstol es una de las razones por qué Mateo 16, 18 es un versículo muchísimo discutido aún hoy. Hoy día, no hay una unanimidad al respecto de la interpretación de este versículo por cuenta de este significado de este nombre de Pedro. Entonces, vamos a leer ahora lo que tiene allá. Respondiendo Simón Pedro, acá tiene por eso que dije, probablemente su nombre original era Simón, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, acá tiene la referencia de Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Este versículo que yo estaba hablando, Mateo 16, 18, que es un versículo que es muchísimo discutido desde la antigüedad. Entonces, desde la antigüedad este versículo empezó a ser discutido y todo eso. Hasta hoy día no hay una unanimidad al respecto de la interpretación de este versículo. Una interpretación habla que Jesús hizo un juego de palabras con el nombre de Pedro. Entonces, por cuenta del tema, de su significado, ¿ya? La piedra, o sea, es la declaración que Pedro hizo. Tú eres el Cristo. Entonces, la pedra que Jesús está hablando acá, no, perdón, la pedra sobre esta roca que está acá Jesús hablando es la afirmación de Cristo, porque Cristo va a fundar su iglesia. Entonces, Jesús hizo un juego de palabras, un trocadillo, algo así, con el nombre de Pedro. Esa es una de las interpretaciones.
La segunda interpretación habla que la roca que Jesús habla acá sobre esta roca que está acá es el propio apóstol. Entonces, o sea, la iglesia de Cristo fue fundada en una persona humana. Para mí eso no hace sentido, eso no tiene sentido para mí. Para mí hace más sentido la primera interpretación, un juego de palabras que Jesús hizo con la afirmación de Pedro. O sea, Jesús hizo un juego de palabras con el nombre de Pedro, con el significado del nombre de Pedro, con la afirmación de él. Ya, entonces, esto para mí hace un poco más de sentido de hablar. Y la Iglesia Católica usa esta segunda interpretación para justificar el papado. Ella habla que el Pedro fue el primero papa. Entonces, ella usa esta afirmación que Jesús fundó la iglesia en Pedro y usa esta para justificar el papado, el poder del papado, todo eso que aún hoy día es muy fuerte. Bien, como yo hablé, para mí esta interpretación, esa segunda interpretación no hace mucho sentido. Para mí hace más sentido la primera interpretación, que es un juego de palabras que Jesús hizo con el nombre de Pedro, el significado, la afirmación, todo eso. O que yo puedo decir con certeza, con precisión, es que nosotros solamente vamos a saber con precisión o que Jesús quiso hablar acá cuando nosotros estuviéramos en el cielo. Entonces llegamos a Cristo. Cristo, o qué tú querías decir con esto? Que está acá en este pasaje y todo eso. Entonces, yo puedo decir con certeza eso, pero para mí hace más sentido la primera interpretación. Ya, entonces, esta es una curiosidad respecto del nombre de este apóstol. O sea, uno repaso el nombre griego que tiene significado de piedra, de roca. ¿Ya? Santiago. Santiago es una variación del nombre griego Jacobos. Es por eso que tiene Jacobo. ¿Ya? Entonces, el Jacobo viene de este nombre griego Jacobos. En hebreo es esta palabrita acá, que yo voy a mostrar algunas cosas en hebreo para que nosotros, hermanos, y no voy a saber decir cómo se habla en hebreo, pero es esta palabrita acá. Ya Akeov. Hay otras variaciones de este nombre. Jacobo, Iago, Iago, com Y, Jaime, Santiago, Tiago y Diego. En latín, Jacobo se traduce como Jacobos. ¿Ya? Entonces, es casi lo mismo, solamente trocó esta letra por esta otra. ¿Ya? Entonces, esta es la origen del nombre Santiago. Santiago es la forma más conocida de este nombre de acá, de Jacob, en español. Santiago es la unión de dos nombres, de Santiago, de santo, y de Tiago. O sea, Santiago quiere decir, ¿cómo puedo decir? De una manera, es que yo estoy con una palabra en mente en portugués, pero no sé cómo yo puedo decir en español, pero Santiago es decir santo Tiago o santo Tiago, santo Jacobo, todo eso. ¿Ya? Entonces, como yo hablé en comienzo, dependiendo de la versión que tú lees, la lista de los apóstoles puede tener Jacobo o Santiago. ¿Ya? Entonces, es lo mismo nombre, es la misma cosa. La misma palabra dio el origen al nombre de Jacob, como está acá. Y Santiago, el significado de la palabra Santiago quiere decir agarrador de talón. Y este significado viene de lo que Jacob hizo en Génesis 25, 26. Después, acá está, Génesis 25, 26.
Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado de Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a la luz. Entonces, el significado del nombre de Santiago viene de esto de acá. Ya, entonces, como es la misma origen, es la misma palabra, es la misma cosa, tiene el mismo su significado. Ya, entonces, si tú conoces a alguien que tiene el nombre de Santiago, su nombre es agarrador de calcañar, es significado. Ya, Santiago era el nombre de dos apóstoles. Uno era hijo de Zebedeo, que puede ver en Marcos 3:17, y el otro era hijo de Alfeo, que Marcos 3:18. Ya, entonces, yo no voy a hacer la genealogía, pero tengo que decir que el nombre de dos apóstoles y que ellos, la diferencia está en la lista. En la lista tiene la diferencia que uno era hijo de Alfeo y otro era hijo de Zebedeo. Juan, este nombre viene de la palabra latina Ioannes, que a su vez deriva del griego Ioannis, y esto de acá. Entonces, si alguien sabe leer griego, acá está su ejercicio. Pero la origen primitiva de la palabra se encuentra en la palabra hebrea, esta de acá. Esta de acá. Yohanan, forma reducida de esto de acá, que yo no sé cómo cómo se pronuncia esto. Ya, entonces, esta es la origen del nombre Juan. Viene de la palabra latina Ioannes, que a su vez se deriva del griego Ioannis. Ya, entonces acá tiene todo esto, el significado, la origen de este nombre. El nombre es una combinación de la palabra de esta de acá, Yahvé, palabra que representaba el nombre de Dios para los antiguos hebreos, y Chanán, que significa gracia. Las palabras juntas se convirtieron en Yo-Chanán. Entonces, esta es, como puedo decir, de manera más exacta, todo eso. Acá son las raíces del nombre, de este nombre de Juan. Estas son las raíces del nombre de Juan. Y esto de acá es, como puedo decir, exactamente de donde vino el nombre de Juan. O sea, las raíces primitivas son estas y el nombre de exactamente Juan quiere decir esto de acá, o es esto de acá. La forma hebrea de Juan significa Dios es propicio, Dios muestra favor, Dios fue misericordioso, Dios es misericordioso o gracia divina. Juan es uno de los nombres judíos más populares de la antigüedad. Hoy día sigue siendo un nombre muy popular en todo el mundo. Entonces, en aquella época, en aquel tiempo, tenía muchísimas personas que tenían ese nombre. Era un nombre muy común, todo eso. Y hoy día aún sigue siendo así. Es un nombre que es muy conocido, es un nombre que está, ¿cómo puedo decir? Es un nombre muchísimo escogido por las personas para poner el nombre de sus hijos y todo eso. Juan no es solamente el nombre de este personaje, este apóstol. Tiene otro personaje que es muy importante, que tiene también este nombre, que es Juan el Bautista. Juan Bautista fue la persona que hizo, como puedo decir, la preparación para Jesús. Es el bautismo de Jesús y también fue decapitado. Entonces, este personaje también se llama Juan. Y si ustedes quieren leer un poquito más sobre este personaje, entonces ellos están en Juan capítulo 1, Mateo 3, Marcos 1 y Lucas 1. Entonces, todos estos capítulos hablan un poco más de este siervo de Dios, Juan el Bautista. Santiago y Juan fueron apodados, tenían el apodo
de Boanerges. Jesús puso este apodo en ellos y esto significa perdón, hermanos, Boanerges. Significa hijo del trueno. Entonces ustedes pueden ver en Marcos 3:17. Quizás, hermanos, quizás este apodo sea por cuenta de las características del carácter de que ellos tenían. Entonces, ellos tenían palabras fuertes, eran personas que tenían sus opiniones fuertes y muchas veces la fe que ellos tenían era mostrada de una manera muy, muy fuerte. Ellos como defendían su fe, hablaba de Jesús de una manera muy fuerte. Entonces, por esto, probablemente por esto, que ellos tenían este apodo de Boanerges, de hijos de trueno. Entonces, ustedes pueden ver en Marcos 3:17. Andrés. Déjame ver. Andrés es un nombre de origen en el griego. La forma griega de este nombre es Andreas. Y el femenino de Andrés es Andrea. Andreas proviene del antiguo adjetivo griego andreios, que significa masculino, viril, valiente, fuerte. Este adjetivo proviene del término es de acá, aner, eso quiere decir que se llama. Y del genitivo, eso de acá, que es andros. Andros es un genitivo que se usa para indicar al hombre en la posición de la mujer. O sea, es como decir que es un genitivo para decir que la mujer es diferente del hombre en sus características y todo eso. Entonces, el genitivo que se usa para hacer esa diferencia es andros. ¿Ya? Los evangelios en general hablan poco de este apóstol. Este apóstol vino de la ciudad de Bethsaida en Galilea. ¿Ya? Entonces, esto es el significado de su nombre. Andrés, que quiere decir masculino, fuerte, una persona fuerte, todo esto. Y el genitivo andros era usado para hacer la diferencia entre hombre y mujer. O sea, no sé, déjame ver una aplicación. Pero andros, otra, no sé si es la aplicación correcta, pero pienso que ustedes comprendieron. Este genitivo era para hacer la diferencia entre hombre y mujeres. Ya, entonces, es esto la origen de este nombre y el nombre de este apóstol. Felipe. Bien. Felipe, este apóstolo fue llamado a seguir a Jesús el día siguiente a la llamada de Andrés y Simón. El nombre proviene del latín Philippus, que proviene de la palabra griega, esa de acá, que no se lee. Philippus. Etimológicamente, la palabra deriva de esto de acá. Filo, amor, y esto, hipos, caballo. O sea, el significado de su nombre es amante de los caballos. Entonces, Felipe tiene este significado y para mí es un significado un poquito chistoso. No sabía que Felipe tenía este significado. Entonces, Felipe quiere decir amante de los caballos. Felipe tiene una variación este nombre Felipe tiene una variación y esa variación es llamada de Filipo. En las listas que yo hablé anteriormente, en todas ellas, él ocupó el quinto lugar en la orden. Este apóstol también vino de Bethsaida, Galilea. Yo no voy a decir yo solamente voy a hacer el último comentario sobre eso, que él vino de Bethsaida. Yo no tengo, no toca a mí hablar un poco de la origen de los apóstoles, todo eso. Esto va a venir después. Ya, entonces, si ustedes tienen ganas de aprender, si ustedes tienen ganas de
de saber todo eso, un poco más de la origen, la familia, todo eso, nosotros vamos a estudiar todo esto también. ¿Ya? Entonces, solamente un repaso respecto de este nombre. El nombre proviene del latín Philippus, la forma griega Philippos, la palabra de libra de filo, amor y hipos, caballos. Entonces, Felipe quiere decir amante de los caballos. Bartolomé. El nombre Bartolomé en griego es esto de acá, que es Bartolomeo, se deriva de la palabra aramea Bartolomai. Bartolomeo significa hijo de Tolmai. Este nombre no aparece, hermanos, muchas veces en la Biblia. El nombre solo aparece en los pasajes donde hay la lista de los apóstoles. Entonces, este nombre no es mucho leído, no es mucho visto en la Biblia, no tenemos acceso a muchas acciones, muchas cosas que este apóstolo hizo en aquel tiempo. No, nosotros no tenemos acceso a esto. Este nombre solamente aparece en la lista de los apóstoles. Pero tiene una cosa que nosotros tengamos que tener atención al respecto de este nombre. Bartolomé, hermanos, no era un nombre propio. Bartolomé era un apellido. Y la persona que tenía este nombre, certamente es casi cierto decir que ella tenía un otro nombre. Fábio, ¿cuál es el nombre entonces de este apóstol y todo eso? Calma, hermanos, te voy a hablar ahora. Algunos, yo no puedo, no tiene una, ¿cómo puedo decir? No tiene una certeza o una precisión al respecto de este nombre de este apóstol, cuál era el nombre de este apóstol con certeza, ya que Bartolomé era un apellido. Pero algunas personas, algunos eruditos, algunos estudiosos de la Biblia están han vinculado este nombre con un otro personaje que se llama Natanael, que aparentemente era uno de los dos. Y la aparición de este personaje Natanael está en Juan 1, 45, del 45 hasta el versículo 51. Y en Juan 1, en Juan, capítulo 21, versículo 2. Natanael es un nombre hebreo y que significa un regalo de Dios. Entonces, tiene un cierto misterio, las personas, nosotros no tenemos certeza cuál es el nombre exacto de este nombre, de este apóstol Bartolomé. Algunas personas hacen una ligación con Natanael que aparentemente uno escogido de Dios, de Jesús también, uno de los 12. Pero esta ligación no es una unanimidad, es una hipótesis. Entonces, algunas personas están ligando ellos a otros personajes bíblicos, ligando Natanael a otros personajes bíblicos, y algunas personas también dicen que quizás él no existe. No sé por qué ellos hablan eso. Hay evidencias que apuntan que tiene ligación de Natanael con Bartolomé, pero nosotros hoy día no podemos decir con precisión que Natanael y Bartolomé eran la misma persona. Ya, entonces es interesante que nosotros hablamos de eso. ¿No? Entonces, solamente para repetir para ustedes que Natanael aparece en Juan 1, del 45 hasta el versículo 51, y en Juan capítulo 21, versículo 2. Ya, entonces es interesante que nosotros tengamos en mente esto. Mateo. La raíz primitiva de este nombre es la palabra hebrea esta de acá, y una transliteración koiné de arameo, una transliteración koiné
del arameo por el diminutivo este de acá. No sé por qué mi diapositiva está así, pero Matai, Mati, Matía. El nombre Mateo se deriva del otro nombre. O sea, la raíz primitiva del nombre de Mateo es esto, que quiere decir Matai, Mati, Matía. O sea, eso de acá. La transliteración koiné de esto, de esta palabra hebrea es esto de acá, que significa Matai, Mati y Matía. El nombre Mateo en sí, o sea, el nombre específicamente Mateo, se deriva de este nombre de acá, Matatiahu, Matatias, o esto de acá, Matitiahu, Matitia. Yo estoy intentando hablar un otro idioma que más un otro idioma, un brasileño que está intentando hablar español en otro idioma. Entonces, va a salir un poco chistoso, pero todo bien. El nombre hebreo también se escribe así. Mateo significa don de Dios. En hebreo, el nombre también se escribe de la siguiente manera, de esta forma de acá, como yo hablé. Esta forma es la misma cosa que está acá. Esta forma es la origen de los nombres Netanyahu, Netania, Jehonatán y Jonathan. Entonces, Mateo y Jonathan tienen la misma origen. Este apóstolo aparece en todas las listas de apóstoles de la Biblia. Y en Mateo 10:3 hay una descripción a más sobre él que habla que él era uno recuerdador de impuestos. Entonces, es solamente en este versículo, en Mateo 10:3, solamente en ¿cómo voy a decir? Este versículo tiene esta declaración, que él era un recuerdador de impuestos. Y esa declaración también coincide con que tiene Mateo 9:9, donde habla que cuando Jesús cuando Jesús llamó a él estaba en una oficina de impuestos. Entonces, solamente esta curiosidad para usted. Entonces, probablemente él fue un recuerdador de impuestos. Entonces, los hermanos que van a hablar un poquito más sobre la vida de los apóstoles, quién era, todo eso, ellos van a traer mejor esta enseñanza. Pero yo quería traer esta curiosidad. Tal vez, probablemente, él fue un recuerdador de impuestos. Tomás, el nombre se deriva del arameo esto, que tiene acá, que significa gemelo. En hebreo, la palabra aramea se escribe de esta manera. Esto que tiene acá. El apóstolo es conectado con Mateo en Mateo 10:3 y en Hechos 1:3 hace una ligación con el apóstol Felipe. El significado de su nombre indica que él era un gemelo de alguien, pero no se puede afirmar con certeza de quién él era gemelo. O sea, nosotros no tenemos acceso, no tenemos cómo saber quién era ese hermano gemelo de este apóstol, ya que su significado era gemelo. Él tenía algún otro hermano que nosotros no sabíamos quién es. O sea, la ligación que yo hablé acá, yo no estoy diciendo que él era gemelo de Felipe o él era gemelo de Mateo. No estoy diciendo eso. Solamente una ligación, como puedo decir, en el momento que estaban juntos, alguna cosa así, que ellos haciendo alguna cosa juntos, alguna cosa. Pero no se puede decir con precisión de quién este apóstol era un gemelo. Las tradiciones siriaca y egipcia sugieren que este apóstol tenía un otro nombre. O sea, este apóstol tiene el nombre de Tomás. Tomás quiere decir gemelo, totalmente. Entonces,
Probablemente él tenía otro nombre y las tradiciones siríaca y egipcia sugieren que él tenía el nombre de Judas, pero no hay una evidencia bíblica respecto de eso. No tiene alguna afirmación bíblica, alguna cosa que habla que su nombre es Judas o alguna cosa así. No tiene eso. Pero, y también nosotros no tenemos cómo saber de quién este apóstol era un genio. Entonces, se queda aquí. Y como yo hablé al respecto de la pasaje de Mateo 16, 18, en el cielo nosotros podemos preguntar a él quién era su hermano gemelo. ¿Ya? Tadeo. Tadeo es el nombre, probablemente se deriva de la palabra aramea tad, que significa pecho femenino, y sugiere un carácter afectuoso y una devoción casi femenina, o sea, una devoción a Dios, una adoración a Dios muy amorosa, una adoración solidaria. Ya, entonces, este es el significado de este nombre. Como Bartolomé, este nombre solamente aparece en las listas de los apóstoles, o sea, no tenemos muchos datos, muchas cosas respecto de este apóstol en específico. Tadeo aparece específicamente en Mateo 10:3 y Marcos 3:18. En la lista de Lucas, este personaje bíblico aparece como Judas, hijo de Santiago. Probablemente el nombre Judas no tenía una buena fama. ¿Por qué? Porque Judas era el nombre de la persona que entregó a Jesús. Entonces, por eso que en Mateo, déjame ver, es por eso que en Mateo y en Marcos, ellos usan el nombre Tadeo y no el nombre de Judas. Ya, entonces, en la época que ellos estaban haciendo la carta, todo eso, ya tenía acontecido las cosas, ya tenía se pasado todo que con Jesús. El nombre de Judas no estaba muy bueno, no tenía una buena fama. Entonces, por eso que probablemente, ya no estoy diciendo con certeza, que Mateo y Marcos usan este nombre de Tadeo y que tiene solamente en Lucas el nombre de Judas. Ya, porque Judas Lucas es como, Lucas probablemente es un historiador, un médico, todo eso. Entonces, él pone muchos detalles de la historia y todo eso, entonces por eso que él fue más exacto con el nombre de este apóstol. Entonces, por eso es que él puso probablemente, yo estoy hablando una cosa que yo pienso. Por eso que tal vez este nombre de Judas es tiene solamente en Lucas. Algunas versiones bíblicas de la Biblia, tanto español como portugués, agregan el nombre Lebeo, diciendo que Tadeo es un apellido, o sea, Lebeo que tenía el apellido de Tadeo. Pero no hay un consenso, no hay voy a decir, no hay un consenso al respecto de esto. La mayoría de los eruditos, la mayoría de los estudiosos bíblicos hablan que el nombre Lebeo viene del texto bíblico de la versión occidental. O sea, en la traducción puso este nombre de Lebeo. La mayoría de los estudiosos bíblicos, ellos hablan eso y no tiene una certeza de si el nombre mismo es Lebeo y Lebeo con apellido de Tadeo, Judas, Lebeo, Tadeo, todo eso. Judas tiene certeza aquí, pero Lebeo no tiene certeza. La certeza que tenemos es su nombre es Tadeo y todo. Ya, entonces, tal vez si tú lees alguna versión que tiene la Lebeo, tal vez este nombre viene de la versión occidental del texto bíblico. Simón. Simón es la forma posterior del nombre Simeón del Antiguo Testamento. El nombre proviene del hebreo Shimon, que significa el que es escuchado. Este nombre también se refiere a algunos de otros personajes bíblicos como Simón el Mago, presente en Hechos 8, 9, 24.
Tal vez, quizás, este nombre iba a ser un nombre común en este momento. Entonces, tal vez este nombre era un nombre común en la época, tal vez este nombre es muy escogido por las personas para poner en sus hijos, todo eso. Entonces, tal vez este nombre es un poco común en la época. Entonces, tenía muchas personas que tenían también este nombre. Como yo hablé en el comienzo, probablemente este también fue el nombre original del apóstol Pedro. Ya, entonces probablemente este nombre es el nombre original del apóstol Pedro. Y el último apóstol es Judas Iscariote. Judas es la forma griega del nombre hebreo Judá. Judá significa alabanza y la raíz hebrea de este nombre es la palabra esta de acá que significa Yehudá, que significa agradezco a Dios o reconozco a Dios. Iscariote proviene del término hebreo Ishkeriot, que significa hombre de Keriote, un lugar que puede ser dos lugares. Puede ser lo que estaba ubicado en la ciudad de Moab o un otro local que llamado Keriote es Rom, que estaba presente a 19 kilómetros al sur de Hebrón. Entonces, Iscariote viene de esto de acá, o sea, el nombre de Keriote. Entonces, Iscariote quiere decir eso para nosotros hoy. Un hombre de Keriote. ¿Cuál Keriote que puede ser? No sé, puede ser cualquier uno de estos dos que está acá. Un lugar que estaba ubicado en la ciudad de Moab o un lugar llamado Keriote Esrom, que estaba presente a 19 kilómetros al sur de Hebrón. Quizás este nombre sea uno de los nombres más detestados del Nuevo Testamento, ya que este nombre es el nombre de la persona que entregó a Jesús, o sea, el traidor. Quizás este nombre es muy desagradable, no solo en aquel tiempo, pero también en el día de hoy. Yo nunca vi a alguien diciendo para mí o escuché a alguien diciendo para una persona que quería poner el nombre de su hijo como Judas. Yo nunca vi eso. Y también yo no quiero poner el nombre de mi hijo este nombre. O sea, este nombre está muy marcado por toda la historia, por ser un nombre de una persona que hizo una cosa muy mala, muy desnecessaria, todo eso. Es interesante que nosotros notamos una cosa. Siempre que tiene la lista de los apóstoles, Judas está en el final. Y en el final, o sea, y también en el final tiene una cosita, una descripción que lo diferencia de los demás. Una descripción que trae para este apóstol, este personaje, una connotación, una imagen un poco más, una imagen más negativa. Entonces tiene todo esto, el nombre, Tadeo, hijo de Alfeo, todo eso, Tadeo, hijo de Alfeo, perdón. Tadeo, Pedro, todo el nombre y el final tiene allá, Judas, el traidor. Entonces, es interesante que nosotros vemos eso. Si nosotros leemos las listas vamos a ver un poco más de esto. O sea, este nombre está muy marcado y tiene un significado bueno, como tiene acá, alabanza. Si tú quieres alabar, si tú gostas de alabar todo eso, entonces acá tiene una buena sugerencia de nombre para tu hijo, alguna cosa así. Es alabanza, Judas, pero por conta de su acción, por conta de la cosa que él hizo, este nombre está muy, muy marcado. Esos fueron, hermanos, los nombres de los 12. Todo lo yo hizo acá, yo mostré aquí para todos ustedes el significado de los 12 y todo esto. Entonces, ¿cuál es la conclusión, las palabras finales sobre el estudio? Para el pueblo judío, el significado del nombre es algo de gran valor. Hoy día, el significado de los nombres a la hora de elegir es poco explorado.
Pero en aquel momento, o sea, en aquella época, eso era una cosa muy importante. Esto se puede ver en la mayoría de los nombres de los apóstoles, porque gran parte de ellos tenían un significado hermoso, un significado un poco más espiritual. Entonces, Judas también tenía un significado un poco más espiritual, o sea, alabanza. Natanael tiene significado de regalo de Dios, o el don de Dios, perdón, regalo de Dios. Entonces, esto se puede ver en la mayoría del nombre de los apóstoles, tiene un buen significado, un significado hermoso, todo eso. Y esto fue bastante interesante para mí, porque mientras preparaba el estudio, yo no tenía en mente, yo no sabía que el significado es una cosa tan importante para las personas de aquella época. Es por eso que ellos tenían estos nombres. No tenía idea también que estos nombres tenían estos significados. Y yo pude ver en la práctica cuán importante eran los significados. O sea, no, yo hablé acá que para el pueblo judío, el nombre era un significado muy bueno. Una cosa que es muy, como puedo decir, muy importante para ellos. Y cuando yo estaba haciendo estudio, pude ver esto en la práctica. Hoy día, como yo mencioné, como yo hablé, es una cosa que está, puedo decir, no es una cosa muy común. No es normal que nosotros pensamos, el nombre de mi hijo, yo tengo que pensar algunos significados. No, algunas personas hacen eso, pero es normal que solamente el nombre tenga una buena sonoridad, que me parece bonito, todo eso. El nombre parece hermoso, es más importante. Y cuando preguntamos el nombre de alguien, casi nunca nosotros nos preguntamos cuál es el significado de este nombre. Solamente cuando es un nombre muy raro, que nosotros preguntamos cuál es el significado, pero normalmente nosotros no hacemos eso. Simplemente nosotros escuchamos el nombre, nos recordamos de ello, y solamente eso. Pero, hermanos, yo tengo que decir una cosa. Tener un nombre con buen significado no quiere decir mucho. Ter un nombre con un buen significado, y si tu vida no quiere decir o que aquel significado, si tu vida no tiene una, ¿cómo puedo decir? Si tu vida no es la misma cosa que el significado de tu nombre, eso no quiere decir nada. Tener un nombre con un buen significado no hace con que una persona tenga certificado de santidad. Y no significa que necesariamente que esa persona que lleva ese nombre sea alguien con actitudes ejemplares. Un ejemplo es el propio Judas Iscariote. Judas significa alabanza, y o que fue eso? Entregó a Jesús. La cosa más importante, hermanos, que está acá es la decisión que los apóstoles hicieron. La decisión de dejar sus cosas, dejar su vida y seguir a Jesús y hacer las cosas que ellos hicieron y que nosotros tenemos como saber gracias a la Biblia. Eso es la cosa más importante. Esto muestra que nosotros debemos ser conocidos como un nombre. Si tú tienes un nombre con significado muy hermoso, bellísimo, pero si tu vida si nuestra vida no tiene, es un reflejo de este nombre, eso no quiere decir nada. El más importante, hermanos, yo voy a parar de compartir mi pantalla acá para que tú puedas ver y que yo pueda ver. Más importante, hermanos, del significado de los nombres es como que nosotros llevamos nuestra vida. Esto es la cosa más importante.
y tiene un nombre pelo cual todos nosotros tenemos que ser conocidos. Y no importa si tu nombre tiene un buen significado o malo significado. Y este nombre es cristianos. Nosotros tenemos que ser conocidos como cristianos y no por nuestros nombres, no por el significado hermoso de nuestro nombre. El nombre que nosotros tenemos que tener ganas de ser conocidos es cristianos. Y fue así que los apóstoles fueron conocidos después. Pero yo voy a hablar sobre esto, un poquito más sobre esto, sobre este nombre, las cosas, en la célula de próximo jueves, que es la profundización. Entonces yo voy a traer un poquito sobre qué es cristiano, dónde viene este nombre, todo esto. Pero yo quiero decir para todos ustedes, el nombre más importante que nosotros tenemos que tener en nuestra mente, el nombre que nosotros tenemos que tener ganas de ser conocidos es cristiano. Y solamente este nombre. Hermanos, este fue el estudio el día de hoy respecto del nombre de los apóstoles. Y como yo hablé, el próximo jueves vamos a hacer una profundización en la célula. ¿Ya?